Bien, buenos días, jóvenes. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, que va a ser del tema de teoría combinatoria, pero que vienen siendo combinaciones. A ver, les comparto la pantalla. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver eh, seis ejemplos, seis ejemplos de combinaciones, para que basándonos en ellos, ustedes ya puedan resolver el grupo de ejercicios. Bien, en la clase anterior vimos lo que eran permutaciones simples. Permutaciones simples son pruebas ordenadas. En cambio, acá en combinaciones, no importa el orden. Antes de ver este ejemplo, bueno, me gustaría mostrarles alguna diferencia. ¿Recuerdan que en permutaciones vimos, por ejemplo, este conjunto uno, 2, 3 y 4? Bueno, vamos a ver esos cuatro números. Y hacíamos permutaciones de 2. Entonces, por ejemplo, podíamos poner el 1, 2, 1, 3, 1, 4, ¿no? Podíamos poner el 2, 1, 2, 3, 2, 4. Podíamos poner el 3, 1, 3, 2, 3, 4. O podíamos poner el 4, 1, 4, 2 y 4, 3. Eso eran permutaciones. O sea, si se dan cuenta acá, permutaciones de 4 en 2 nos dio que 4 por 3, 12. Pero ahora en combinaciones, si se fijan, si no me importa el orden, 1, 2 es lo mismo que 2 con 1. 1 con 3 es lo mismo que 3 con 1. 1 con 4 es lo mismo que 4 con 1. Y así, 2 con 3 es lo mismo que 3 con 2. Otra pareja, 2 con 4 es lo mismo que 4 con 2. Y 3 con 4 es lo mismo que 4 con 3. Es decir, la fórmula de combinaciones va a salir de acá. Las combinaciones de n de p va a ser igual al número de permutaciones dividido entre p factorial. En este caso, como fueron 2, o sea, 2 factorial es entre 2, el número de permutaciones se dividió entre 2. Si nosotros hiciéramos tercias, por ejemplo, 1, 2, 3, ¿de cuántas maneras se puede revolver el 1, 2, 3? De 3 factorial maneras. O sea, 3 por 2 por 1 me da 6. O sea, puedo formar 1, 2, 3, puedo formar 1, 3, 2. Puedo formar 2, 1, 3 o puedo formar 2, 3, 1. Puedo formar el 3, 1, 2 o puedo formar el 3, 2, 1. ¿Sí? O sea, si se dan cuenta, aquí tengo 3 factorial, 6 permutaciones. Y estas 6 permutaciones equivalen a una sola combinación. O sea, la combinación del grupo 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta la diferencia entre una permutación y una combinación? En combinación no me importa el orden. En permutación siempre nos decían se enlista, se enfila, se ordena. En cambio acá en combinaciones solo me van a decir se escoge. Se escoge un comité de 4 personas. En cambio en permutaciones se van a enfilar 4 personas. Entonces ahí sí importa el orden. Bien, entonces, haciendo esta aclaración, pues aquí ya tenemos la fórmula de combinaciones. Es esta. Es el número de permutaciones entre p factorial. Muchos utilizan la fórmula de factorial. O sea, si despejo las permutaciones que son n factorial entre n menos p factorial, y si pongo acá entre p factorial y hago ley de sándwich, queda esto. Esta es la fórmula de combinaciones en términos de factorial. Sin embargo, ahora las calculadoras, pues ya pones directo
combinaciones de 12 de 5 y ya te da la respuesta. ¿Sí? Hay otras dos propiedades de combinaciones. Yo únicamente les voy a mencionar una que utilizo mucho. Las combinaciones de n de p es lo mismo que combinaciones de n menos p. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la fórmula de factorial, n factorial entre p factorial, n menos p factorial. Imagínense que nos dan esta combinación. Combinaciones de 12 de 9. Si checo la propiedad, 12 menos 9, ¿cuánto es? 12 menos 9 es 3, ¿no? Es lo mismo que combinaciones de 12 de 3. Es decir, combinaciones de 12 de 9, si utilizo esta fórmula de factoriales, sería n factorial, que es 12, entre p factorial, que es 9, y acá 12 menos 9 me da 3. Y si utilizo la misma fórmula para la segunda combinación, combinaciones de 12 de 3, sería n factorial entre la p, que vale 3, y n menos p, 12 menos 3, 9. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Sin embargo, me es más fácil cuando tengo que escribir todos los pasos. Combinaciones de 12 de 9 es lo mismo que permutaciones de 12 en 9 entre 9 factorial. Se me haría más fácil hacer combinaciones de 2 en 3 porque es solo permutaciones de 2 en 3 entre 3 factorial. Es decir, permutaciones de 2 en 3, ya solo hago 12 por 11 por 10. Y aquí 3 factorial sería 3 por 2 por 1. Y si se dan cuenta, pues hasta mental se puede hacer. 3 por 2 es 6. Y acá sexta es 2. 2 por 11, 22 por 10, 220. Hay combinaciones muy sencillas que se pueden realizar así, sin calculadora. Entonces, esta propiedad es la que empleo bastante en los ejercicios que se pueden hacer sin calculadora, cuando son operaciones muy sencillas. Y esta es la justificación, partiendo de la fórmula de factorial. Podemos ver que combinaciones de 12 en 9 es lo mismo que combinaciones de 12 de 3. Bien, habiendo visto esto, vamos a pasar directamente a los ejemplos. Vamos a ver el ejemplo 1. Un alumno debe contestar 8 de 10 preguntas de un examen. Calcular de cuántos modos distintos puede escoger sus preguntas. Y B, si las 4 primeras preguntas son obligatorias, ¿cuántas son las formas de escoger? Si se dan cuenta, acá solo dice un alumno debe contestar. ¿Cuántos son los distintos modos en que puede escoger? O sea, y solamente va a escoger, va a ser un grupo. O sea, no importa el orden. Haz de cuenta que acá tengo mi grupito de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 preguntas. Y de acá yo debo de escoger, ¿cuántas? 8, ¿no? Un alumno debe contestar 8 de 10 preguntas. O sea, le puedo llamar 1, 2, 3, 4, o si no, A, B, C, D, F, G. Este es N, son 10 preguntas. Y esto es P, es 8. Entonces, siempre en combinaciones, piénselo al revés. ¿Cuántas tengo que contestar? 8. Y esas 8, ¿de entre cuántas las tengo que elegir? Entre estas 10. Entonces serían combinaciones de 10 en 8. Y ya, así de sencillo. Y si aplico esta propiedad, 10 menos 8 me da 2. Es lo mismo que combinaciones de 10 en 2. Y si aplico la fórmula de permutaciones, pues empiezo con el 10 y lo bajo 2 lugares.
y abajo sería 2 factorial, que sería 2 por 1. Entonces, esto va a ser 90 entre 2, o le puedo sacar de una vez acá mitad, que es 5. Y ya 9 por 5, 45. ¿Ya? Así de facilito. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Sí, maestro. Profe, ¿Sí? bueno, Perdón. A ver, Abigail. sí, en el siguiente, cuando dice C10 en 2, ¿el 2 de Ajá. dónde salió? No entiendo el 2. Sí, de esta fórmula, de aquí. Combinaciones de n de p es igual a combinaciones de n menos p. O sea, si yo hago 10 menos 8, 10 menos 8 me da 2. ¿Sí? Esto es como lo hacíamos antes. O sea, así dice el libro de no recuerdo su nombre, el ingeniero René Torres. Era un libro pequeño azul de la UAD. ¿Sí? Les digo, ahora ustedes como manejan calculadora, pues nada más ponen combinaciones de 10 en 8 y ya. Ahora, si el maestro les pide, no sé, procedimiento, hay maestros que piden que utilices esta fórmula de factoriales. 10 menos 8, 2 factorial. Y hay quienes escriben acá 10 factorial, un número así inmenso, y acá 8 factorial, otro número inmenso, y al final de cuentas da 45. ¿Sí? Para mí no tiene caso sustituir 10 factorial y que escriba su valor. ¿Por qué? Porque si lo aplicas de esta manera sale mucho más sencillo. Bueno, esta era tu duda, ¿no, Abril? ¿Por qué combinación de 10 en 8 da 10 en 2, no? Abigail, perdón. Aníbal, ¿ibas a preguntar algo? Sí, ¿por qué es en lo que parece la división? ¿De dónde sacó el 9 y el 1? El 9 y el 1, ahí va. Lo voy a hacer entonces. Me brinqué este paso. La definición de combinaciones es permutaciones de n de p entre p factorial. Esa es la formulita. ¿Sí? Y permutaciones de 10 en 2, si se acuerdan, empiezo con el 10 y lo bajo de 1 en 1, 2 lugares. Y abajo 2 factorial, pues empiezo con la n, que es 2, y lo voy bajando de 1 en 1 hasta llegar al 1. ¿Sí? Si yo hubiera hecho, les digo, combinaciones de 10 en 8, con la fórmula de permutaciones, hubiera hecho esto, permutaciones de 10 en 8 entre 8 factorial. Permutaciones de 10 en 8, empiezo con el 10 y lo bajo 8 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí empiezo con el 8 y lo llevo hasta el 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y si se dan cuenta, aquí puedo cancelar 8 con 8, 7 con 7, 6 con 6, 5 con 5, 4 con 4 y 3 con 3. Al final de cuentas, ¿qué me quedó? 10 por 9. ¿Y abajo qué? 2 por 1. Es decir, combinaciones de 10 en 2. Es 10 por 9 y abajo 2 por 1. ¿Sí? Si yo quisiera sacar combinaciones de 10 en 3, ¿qué sería? 10 por 9 por 8. Empiezo con el 10 y lo bajo 3 lugares. Y abajo, ¿qué sería? 3 factorial, o sea, 3 por 2 por 1. Aquí solo simplifico mi tercera y cuarta. 3 por 4, 12 y 10, 120. Queda mucho más fácil sacar así las combinaciones. ¿Sí quedó resuelta tu duda, Aníbal? Sí, yo lo entendí. ¿Sí? Los demás, todo claro con este primer inciso. Calcular cómo puedo escoger las preguntas. Combinaciones de 8 de 10. Siempre pienso, necesito escoger 8 y esas 8 de entre cuántas las escojo, de entre las 10. Ahora, para el inciso B, si las 3 primeras preguntas son obligatorias, fíjense, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acá las tres primeras preguntas son obligatorias. Esta de aquí ya la utilicé. Esta también. Y esta también. Entonces, recuerden, siempre esto va a ser P y esto va a ser N. Se piensa siempre al revés, P. ¿Cuántas preguntas me faltan por contestar? 5 preguntas, ¿no? Y esas 5 preguntas que me faltan por contestar, ¿de entre cuántas las puedo escoger? ¿Mm? 5, Entre 5. 7, ¿no? No, 7. de entre 7, ¿no? Debe contestar 8 de 10 preguntas. Entonces, si ya contesté las 3, ya utilicé las 3 primeras, me quedan 7 para escoger. Entonces, aquí me hacen falta 5 por contestar y esas 5 las voy a escoger de entre las 7 restantes. ¿Capisci? Combinaciones de 7 de 5. Si hago la resta, 7 menos 5 me da 2. Entonces, esto va a ser 7 por 6 y aquí 3 por 2. Perdón, 2 por 1. 2 por 1. Mitad de 6, 3. 7 por 3, 21. Y ya. ¿Se entendió este segundo o no quedó muy claro? ¿Sí? A ver. Si no, a ver, vamos a seguir viendo otros ejemplos, ¿sí? Para que vaya quedando más claro. Vamos a ver el segundo ejemplo. De un grupo de 14 estudiantes, 8 son hombres y 6 son mujeres. Bien, se escogerá una delegación de 5 elementos para asistir a un congreso estudiantil. Entonces, miren, procuren hacer sus... Yo siempre hago bosquejos, ¿no? Tengo 14 estudiantes, de los cuales 8 son hombres y 6 son mujeres. Entonces, siempre hago así mis bosquejitos. Digo, por lo menos bolitas y acá esas estilizados. Y los triangulitos, las mujeres, ¿no? Y tengo que escoger a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Una delegación de 5 elementos. Se escogerá. O sea, no me importa el orden. Si no hubiese ninguna restricción, ¿cómo quedarían las combinaciones? ¿De cuántas maneras pudiese yo escoger a la delegación? ¿Cuántos grupos diferentes pudiésemos formar? ¿Combinaciones de qué? Recuerden, siempre se piensa al revés. La delegación de cuántos debe estar conformada? De 5 personas. Y esas 5 personas, ¿de entre cuántos los puedo escoger? 14. De entre 14. ¿Sí? Entonces, si no hubiera ninguna restricción, todos los grupos posibles serían combinaciones de 14 en 5. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora, inciso A, calcular las maneras posibles de elegir la delegación si entre los estudiantes hay un matrimonio y solo asisten si van ambos. Entonces, aquí lo tengo que ver por casos. Inciso A, hay un matrimonio que solo asiste si van ambos. O sea, un caso es donde los dos sí van y el otro caso es que yo formo un grupo de 5 en donde no van 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, vamos a imaginar que esto que estoy
marcando acá de azul es el matrimonio. O bueno, a ver, lo voy a poner así. A ver, que este de aquí, este de acá es el matrimonio. Entonces, imagínense, si ya están yendo, ahí está, ya los escogí acá. Entonces, siempre les digo, piénsenlo al revés. ¿Cuántas personas me faltan escoger para formar el comité? 3 personas. Y esas 3 personas, ¿de entre cuántas las puedo escoger? 12. De entre 12, porque estos ya no están, ¿sí? Es el matrimonio que ya elegí. Aquí necesito escoger 3 y esos 3, de entre estos 12 restantes, lo voy a escoger. Combinaciones de 12 de 3. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Me faltan 3 y esos 3 de entre estos 12. Y este de acá, si no van, o sea, si ese matrimonio no asiste, ¿cuántos necesito para formar el comité? 5, ¿no? Y esos 5, ¿de entre cuántos los puedo escoger? 12. De entre 12, ¿por qué? Porque este matrimonio no está yendo, ¿sí? Voy a escoger a 5 personas de entre estas 12 restantes. ¿Capish? Que serían combinaciones de 12 de 5. Entonces, acá sí que me ayuden con su calculadora. Aquí sería 12 por 10. Este es 3 por 2 por 1. Este es 6. Este es 660. Y 12 de 5. Este sí queda más grandioso. 5, 4, 3, 2, 1. 4 por 3, 12. Aquí queda, cancelo, 10. 9 por 8, 72 por 11. 7, 9, 2. Si lo sumo, aquí es van o no van, ¿sí? Cuando es o sea, es un grupo, aquí es el grupo de las, donde ellos sí van, y acá es el grupo donde no van. O sea, ¿qué tengo que hacer? Sumar esos dos resultados, 660 y 792. A ver, no me está dando la suma. Que chequen con su calculadora cuánto da. El primero me dio 220. Combinaciones de 12 de 3. Sí, 6, 200. Combinaciones de 12 de 3, 220. A ver qué hice Sí. mal. 3 y 2. Ah, ya. 3 y 2 es 6. Y sexta es 2. Y puse yo como, o sea, pensé sexta y ya 6 por 11, 66. Por no escribir el 2, me engañó la mente. Entonces aquí pues ya este es 2, 1, 1012. Ahora sí, ya tenemos la respuesta. 1012. ¿Se entendió este primer inciso? Necesito escoger una delegación de 5 personas. Y hay veces puede ser que vayan o que no vayan. Y ya, si ya están yendo, solamente me faltan 3 y esas 3 las escojo de entre las 12 que quedan. Y si no van, necesito 5 y los escojo dentro de los 12 que quedan, porque ahí no van. Profe, yo tengo una duda Ah, rapidísima. voy a borrar esto. En la fórmula, arriba se bajan los niveles según la permutación, o cómo era, o sea, por ejemplo, en el primero, en el inciso A, solo se bajó 3 niveles, ¿no? Hasta el 10 porque son 3. Exacto. Y Esto de abajo acá, es hasta llegar al 1. 3.
A ver. Lo de arriba, combinaciones de 12 de 3. Siempre arriba se empieza con el 12 y lo vas bajando de 1 en 1, 3 lugares. Y abajo empiezas con el 3 y lo bajas hasta el 1. ¿Sí? Combinaciones de 12 de 5. Empiezo con el 12 y lo bajo 5 lugares, de 1 en 1, 12, 11, 10, 9, 8, 5 lugares. Y abajo empiezo con el 5 y lo bajo hasta el 1. Y ya voy simplificando. Aquí hice 4 por 3, 12, se canceló con este. 5 por 2, 10 con este. 9 por 8, 72, por 11, 792. Y ahora vamos a ver el siguiente inciso. Inciso B. ¿Cuántas son las maneras si la delegación debe estar formada por 3 hombres y 2 mujeres? Entonces, estos 3 hombres, ¿de entre cuántos los podemos escoger? 8. De entre 8. ¿Sí? Estos 3 hombres, de entre estos 8. Combinaciones de 8 en 3. Y estas 2 mujeres, ¿de entre cuántos? De entre 6, ¿no? De entre estas 6. Entonces, como acá nos dicen, la delegación tiene que estar formada por 3 hombres y 2 mujeres. Esto se multiplica. Cuando es y, se multiplica. Cuando es o, se suma. ¿Sí? De hecho, aquí estamos sumando grupitos de 5. Aquí, por ejemplo, hay una operación que no hice. Hay maestros que sí lo usan. Aquí se sobreentiende que estos 2, ¿sí? Debí de haber escrito, o sea, en un sentido así muy estricto, ¿no? Acá necesito 2, y estos 2, ¿de entre cuántos los voy a escoger? De entre estos 2, o sea, combinaciones de 2 en 2, por estos 3 de entre 12, combinaciones de 12 en 3, que ya me forman los 5. Aquí tengo 2 y estos 3, sumado es el grupito de 5 personas. Acá si se fijan, acá estoy escogiendo 3 y 2, es el grupito de 5 personas que se forman. Entonces, cuando es O, se suma. Estoy sumando grupos de 5 personas. Y acá estoy multiplicando grupos de 3 y grupos de 2. ¿Cuánto nos da combinaciones de 8 en 3? 8 por 7, 70, no, 8 por 7, 56. Y 6 por 2, 15, ¿no? Si lo hacemos paso por paso. Combinaciones de 8 de 3 les dio 56, ¿o no? 8 en 3 es 8, 7 por 6. Y abajo es 3 por 2 por 1. 3 por 2, 6 se cancela. Por Sí, eso es que es 56. 8 por 7 es 56. Y 6 por 2 es 6 por 5. Y abajo 2 por 1. O sea, 3 por 5, 15. Y ya 56 por 15 sería, ¿cuánto les da? 560 y 840. 280, ¿no? Son 7, 8, 40, ¿no? Ahí está, 8, 40. Ya, tan, tan. Bien. Si se fijan, pues aquí, pues hay muchos garabatos, ¿no? En expresión. Yo recuerdo que, pues yo soy muy visual, tengo que estar escribiendo, haciendo cositas así. ¿Por qué? Porque si yo hubiera puesto aquí, por ejemplo, a ver, voy a borrar esto. No sé, que acá, 14 estudiantes, 8 hombres y 6 mujeres. Inciso A, ¿van o no van? Cuando van,
necesito, ya solo faltan 3 de entre 12, combinaciones de 12 en 3. Y aquí combinaciones de 12 de 5, como es O se suma. Y el otro combinaciones de 8 de 3 por combinaciones de 6 en 2. Si solo veo los símbolos de combinaciones, hay veces como que no me queda muy claro, ¿no? Entonces es por eso que empiezo a hacer mis dibujitos. Y ahorita solo les puse bolitas y triangulitos. Recuerdo que yo, así con tiempo, hasta hacía mis muñequitos, ¿no? Los 8 hombres y hacía así las 6 mujeres y todo lo demás para que entiendan mejor el ejercicio, ¿no? Eso ya para gustos hay colores, ¿no? Bien, vamos a ver el tercer ejemplo, pero aquí ese tercer ejemplo. En un plano hay 12 puntos. Bueno, sí, vamos a ver. Aunque este ya casi no se los ponen, pero en un plano hay 12 puntos, 3 y 3 de los cuales son colineales. ¿Qué significa colineal? Que están sobre una línea recta. Entonces, vamos a imaginarnos algo sencillo. 1, 2, 3 y 4 puntos. Entonces, este es el punto A, B, C y este es el punto D. Para que yo forme una recta, ¿qué necesito? 2 puntos. Entonces, aquí, ¿cuántas parejas puedo formar con estos 4 puntos? A con B, A con C, A con D. Luego, B con C, B con D. Y luego, C con D. O sea, siempre empiecen en orden. A, B, C, D. Puedo formar A con B, A con C y A con D. Y luego, ¿qué seguiría? La D con los que quedan. Y por último, C con este. ¿Sí? Siempre van barriendo así, de izquierda para derecha, ¿no? Para hacer las parejas. Ahora, si yo no viera letras, fíjense, aquí tengo ¿cuántas parejas? 6 parejas, ¿no? Pero si yo uniera los puntos, este con este, este con este, este con este, este con este. Si yo no viese letras, yo le pregunto a alguien cuántas rectas ve, ¿cuántas contaría allá? 1, 2, 3 y esta largota, 4 rectas. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que estas 3 parejas están tapadas por una sola recta. ¿Sí? La que se formó con todos los puntos colineales. Entonces, eso me va a dar el algoritmo para el inciso A. ¿Cuántas rectas determina? Es decir, al total de parejas le voy a restar el número de parejas que se formen con los puntos colineales. Por ejemplo, aquí en total, ¿cuántas parejas se formaron? 6, ¿no? 6 parejas. Y si le quito las parejas que se forman con los colineales, le estaría quitando todo, perdón, toda lo de abajo. ¿Sí? Entonces, tendríamos al final que sumarle 1, que es la recta que... Ahí está. 1, 2, 3. Ahí está. Aquí le borré esta. Todas las parejas colineales. Pero al final le tengo que volver a sumar esa otra recta. Entonces, como estamos hablando de parejas, en total de parejas, ¿cuántas se forman? Para formar una pareja necesito escoger 2. Y esas 2, ¿de entre cuántas las escojo? De entre 12 combinaciones de 2 en 2. Menos, ¿cuántas parejas colineales puedo formar? ¿Cuántos puntos hay colineales? 3. Combinaciones de 3 en 2. Y a esto le sumo 1. ¿Cuánto me da combinaciones de 2 en 2? Combinaciones de 2 en 2 es 66. Menos combinaciones de 3 en 2. Combinaciones de 3 en 2 es 3. Y luego le sumo 1. 64. Esto hay veces, aunque no se entienda bien, ustedes
que tomen esto como una formulita. Imagínense, si me dan 15 puntos y de esos 15, no sé, 5 son colineales, ¿cuántas rectas forman? Ah, bueno, como son rectas, en total son parejas, combinaciones de 15 de 2. Le quito todas las parejas que se forman con los colineales, 5 de 2, y le sumo 1. ¿Sí? O sea, tómenlo así como una formulita. Y para tercias, o sea, para triángulos, aquí son tercias. Aquí sería combinaciones, el total de tercias, le quito las tercias que se formen con los puntos colineales. Pero aquí no le sumo nada, porque si escojo esta tercia, no veo un triángulo. Aquí escojo 3 y estoy viendo un triángulo. Escojo 3 y estoy viendo un triángulo. Si escojo estos 3, aquí no veo triángulo. Entonces, para triángulos en total de tercias, combinaciones de 12 de 3, menos tercias con los colineales, combinaciones de 3 en 3. Entonces, combinaciones de 12 de 3, ¿cuánto da eso? 220, ¿no? Menos combinaciones de 3 en 3 es 1, y esto da 219. ¿Sí? Este ejemplo, hay veces es medio complicadito de digerir. Hay veces les digo, hay que ir haciendo los dibujitos, los puntitos, uniéndolo, para que ustedes se convenzan. Bien. Vamos a ver los siguientes 3 ejemplos. Estos sí ya son como les pudiese venir en el examen. Primero vamos a leer. A un grupo de 55 estudiantes de una escuela preparatoria se les imparten, entre otras, las asignaturas de matemáticas e historia. Y se tiene que 24 de ellos cursan matemáticas, 30 cursan historia, 10 de ellos cursan las 2 asignaturas. Calcule de cuántas maneras distintas podemos formar un grupo con 5 de los estudiantes así. Inciso A. 3 de ellos deben cursar matemáticas, los otros 2 deben cursar historia y ninguno de los 5 debe cursar las 2 asignaturas. El B. 2 de ellos deben cursar matemáticas, los otros 3 deben cursar historia y ninguno de los 5 debe cursar las 2 asignaturas. Y C. 3 de ellos deben cursar matemáticas y los otros 2 no deben cursar ni matemáticas ni historia. Entonces, vamos a ver. Más pequeño. A ver. A un grupo de 55 estudiantes. Entonces, ¿pero qué nos dice? 24 cursan matemáticas, 30 historia y 10 las 2 asignaturas. Si sumamos esto, ¿cuánto nos da? 24 más 30 más 10. 64. 64. Y acá me dicen que son 55 estudiantes. ¿Qué pasó allá? Es como, Los 10 que están cursando las 2 asignaturas se incluyen en los que están cursando mate e historia, ¿no? Exacto. Tenemos que hacer un diagrama de Venn. Entonces, siempre empezamos con el centro. 10 de ellos cursan las 2 asignaturas. Acá estarían 10. Aquí está matemáticas y acá está historia. Entonces, 30 de ellos cursan historia. Entonces, aquí en este círculo rojo deben de estar los 30 que cursan historia. Entonces, restamos 30 menos 10. Acá habrían, ¿qué? 20, ¿no?
24 cursa matemáticas. En el círculo azul deben de estar los 24 de matemáticas. Si ya colocamos 10, 24 menos 10, 14. Y en total, o sea, todo el universo, deben ser 55 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes ya colocamos aquí en los círculos? 44. 44. Entonces, ¿cuántos quedarían afuera? 11. Esos 11 no estudian ni matemáticas ni historia. ¿Sí? Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es hacer nuestro diagrama de Venn para que ya tengamos una mejor idea de, aquí hay 14 que solo estudian matemáticas, 20 que solo estudian historia y 11 que no estudian ni matemáticas ni historia. ¿Sí? Ya podemos enfocarnos en esto. Inciso A, 3 de ellos deben cursar matemáticas. Los otros 2 deben, con azul, 3 de ellos deben cursar matemáticas. Los otros 2 deben cursar historia. Y ninguno de los 5 debe cursar las 2 asignaturas. Entonces, estos 3 estudiantes, ¿de entre cuántos los puedo escoger? ¿14? De entre 14, ¿no? Porque me dicen que solo debe cursar matemáticas. O sea, esto de ninguno de los 5. Voy a formar un grupo con 5 estudiantes. ¿Quiénes son esos 5? Estos 3 más estos 2. Entonces, eso de 3 deben cursar matemáticas, los otros 2 deben cursar historia y ninguno de los 5 debe cursar las 2 asignaturas. Lo puedo resumir en 3 que solo estudian matemáticas y 2 que solo estudian historia. Entonces, que solo estudien matemáticas, combinaciones de 14, de 3, como es I, va a ser por combinaciones que 2 estudien solo historia, se escogen de entre los 20. 20 de 2. ¿Sí? Entonces, con su calculadora mágica, ¿cuánto les da combinaciones de 14 de 3 por combinaciones de 20 de 2? $364, el de combinaciones de 14 de 3. ¿300 qué? 64. 64, 364. Combinaciones de 20 de 2, 190. Y ya 369 por 190 da los 69.160. Sí. Bien. El inciso B es parecido. 2 de ellos deben cursar matemáticas. Los otros 3, perdón, deben cursar historia y ninguno de los 5 debe cursar las 2 asignaturas. Entonces, estos 2, ¿de entre cuántos los puedo escoger? De entre 14, ¿no? Combinaciones de 14 de 2 por combinaciones, estos 3 de historia, de entre los 20. 20 de 3. Y ahora, ¿cuánto daría esto? Combinaciones de 14 de 2 es 13 por 7, 70. 91. 91, ¿no? Y combinaciones de 20 de 3. ¿1140? 1140. Ya 1140 por 91, sí les da los 103.740, ¿no? Sí.
Y por último, inciso C. Este fue el B. Este fue el inciso A. Inciso C. 3 de ellos deben cursar matemáticas y los otros 2 no deben cursar ni matemáticas ni historia. ¿Cómo lo haríamos? Tres de ellos deben cursar matemáticas. ¿Entre cuántos los escojo? De 14. 14. Combinaciones de 14 de 3. Y 2 no deben cursar ni matemáticas ni historia. 11 de 2. De 11. 11 de 2. ¿Cuánto da combinaciones de 14 de 3? Ya lo tenemos arriba, 369. Combinaciones de 11 de 2 sería 55. ¿Cuánto da 369 por 55? ¿Cuánto da? 20.295. ¿20,000 qué? 295. Upsi. ¿Dónde estuvo el horror acá? Yo. A ver, Especifica que deben cursar matemáticas, pero no piden que no estudie también historia. ajá, Entonces se agarra también el 10. Entonces sería combinación de 24,3. exacto, aquí estuvo el horror. ¿Sí? Que no solo matemáticas. ¿Ah? Entonces, lo correcto, como dice bien ahí, combinaciones. 3 deben cursar matemáticas. ¿Sí? Matemáticas son los 24. No me dicen que solamente matemáticas. 24 de 3 y ya los otros 2 que no cursen ni matemática ni historia, acá sí. Ahora, ¿cuánto dan combinaciones de 24 en 3? 2024. Perdón, ¿cuánto? 2024. 2024 por 55. Y da los 111.320. 111,320. Bien. Entonces, sí se entendió, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿sí? De que cuando estén estudiando, vean así, ¿sí? Pues, lo vayan escribiendo paso por paso, ¿sí? No me está dando la respuesta, entonces ustedes analicen por qué. Pues, todos los ejercicios que yo les voy a dar, todos traen su respuesta, ¿sí? Ya los tenemos resuelto como 1414, no, 114,000 veces, entonces ya están checadas las respuestas, están correctas, no tienen errores. Entonces, con la respuesta ustedes pueden, si no les da la respuesta exacta, hacer su análisis y corregir. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. No hay duda acá, ¿no? Bien inteligente. A ver, 5. Considera un grupo de 27 extranjeros, de los cuales 10 son franceses, 9 son italianos y 8 son brasileños. Calcule de cuántas maneras distintas podemos formar un grupo con 4 de ellos. Sí, inciso A, al menos uno debe ser francés. B, al menos uno debe ser italiano. Y C, al menos uno debe ser brasileño. Y así. Primero, 27 extranjeros, de los cuales 10 son franceses, 9 son italianos y 8 son brasileños. Quiero formar un grupo de 4 personas. Inciso A. Al menos debe haber un francés.
Entonces, esto, pues lo puedo hacer. El método directo es por casos. ¿Mm? O sea, ¿qué puede pasar? En este grupito de 4 personas haya un francés, o que hayan 2 franceses, o que hayan 3 franceses, o que hayan 4 franceses. ¿Capish? Entonces, este francés, ¿de entre cuántos los puedo escoger? Entre 10. ¿Cómo quedaría? Combinaciones de 10 en 1, ¿no? Este de aquí, combinaciones de 10 en 2. El que sigue, combinaciones de 10 en 3. El último, combinaciones de 10 en 4, ¿no? Y como es O, se suma. Ahora, aquí, al hacer combinaciones de 10 en 1, ¿a cuántas personas estoy escogiendo? A una nada más. Y mi grupito tiene que estar formado por ¿cuántos? Por 4 personas. ¿Mm? Entonces, si escojo un francés, se sobreentiende, ahí está, si escojo un francés, se sobreentiende que los otros 3 no deben ser franceses. Entonces, mi grupo tiene que ser un francés y 3 no franceses. 2 franceses y 2 no franceses. Y aquí 3 franceses y 1 no francés. Ahora sí, ya son grupos de 4 personas. Entonces, en el primer caso, un francés, combinaciones de 10 en 1. Y como es I, voy a multiplicar estos 3 no franceses. ¿De entre cuántos los puedo escoger? 24. De entre 24. No. Necesito escoger a 3 personas que no sean franceses. De Entonces, 17. ¿cuántos no son franceses? 17. Los 9 italianos y los 8 brasileños. ¿Sí? Es combinaciones de 17 en 3. O sea, fíjense bien, esta persona, necesito que sea francés. Hay 10 franceses. ¿Sí? Y estos 3 necesito que no sean franceses. ¿De entre cuántos los puedo escoger? De entre los 17 que no son franceses. ¿Sí? Siempre se piensa así. Primero la P y luego la N. Este de aquí, ¿cómo quedaría? 2 franceses. Combinaciones de 10 en 2 por combinaciones de 17 en 2. El otro, combinaciones de 10 en 3 por combinaciones de 17 en 1. Y el último, combinaciones de 10 en 4. Combinaciones de 10 en 1 es 10. ¿Cuánto da combinaciones de 17 en 3? 680. 680, entonces esto va a ser 6800. Combinaciones de 10 en 2 es 9 por 5, 45. Combinaciones de 17 en 2 es 17 por 8, 80 y 56, 136. Sí. Y 136 por 45, un montón. 6120. Combinaciones de 10 en 3, ¿cuánto les da? 4, 36, 360. No, 120. no, ¿cuánto? 120. Sí. 120 por 17 en 1, pues es 17. Y 120 por 17, 2040. 2040. Y por último, combinaciones de 10 en 4, 210. 210.
ya como esto es suma, 0, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 15.170. ¿Se entendió cómo hicimos este ejercicio? Entonces, ese es el método directo. Ahora, el método indirecto, el indirecto, fíjense, aquí yo tengo el total de grupos, ¿sí?, que puedo formar con estas 4 personas. Entonces, yo puedo tener grupos donde haya un francés, grupos donde haya 2 franceses, grupos donde haya 3 franceses, grupos donde haya 4 franceses y grupos donde no hayan franceses. 1, 2, 3, 4 o ningún francés. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Que al menos uno sea francés. Entonces, me sería más fácil que al total de grupos le quite los grupos donde no hay franceses. Y ya tengo todo esto. O sea, al total le quito donde no hay ningún francés. En total, ¿cuántos grupos puedo hacer? Combinaciones, estos 4, ¿de entre cuántos los puedo escoger? De entre 27. 27 de 4. Menos que no haya ningún francés. ¿Cuántos no son franceses? 17. Combinaciones de 17 en 4. ¿Cuánto da combinaciones del 27 en 4? $17,550. Ay, espera, no le resté, perdón. No, está bien. Solo 27 en 4. 27 en 4 da esto, ¿no? Y ahora 17 en 4. Cuatro, 3. 2,380. Y ya si hacemos la resta, ya nos da los 15.170. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, los siguientes incisos, por ejemplo, inciso B, que al menos uno sea italiano. Al total le quito donde no haya ningún italiano. Combinaciones de 27 en 4 menos combinaciones. ¿Cuántos no son italianos? 10 más 8, 18. Y el inciso C, que al total no haya ningún brasileño. O sea, que al menos hay un brasileño. Combinaciones de 27 en 4 menos brasileños, que no sean brasileños, 19. 19 en 4. Y ya, acá todos va a ser 17.550. Y aquí, ¿cuánto da combinaciones de 18 de 4? $3,060. ¿Cuánto? 3,060. 3.060. Si hacemos la resta de esto, 17, 14 y 490. Sí, está bien. Y combinaciones de 19 en 4. $3,876. 3.876. 17, 3, 14, 13. 13.000, 6, 4, 7. Sí, da 13.674, ¿no?
Y ya. Chan, chan. Facilito, ¿no? Preguntas, dudas. Si se dan cuenta, cada uno de estos ejemplos que hemos estado viendo son diferentes, no como en permutaciones que los agrupamos en 3 grupos. Los 3 primeros ejemplos eran parecidos, los 4 y 5 cuando están juntos los grupos, y el 6 y 7 era donde solo un grupo permanece juntos. Son los ejemplos básicos de permutaciones. Y aquí pues estamos viendo 6 ejemplos básicos de combinaciones. De aquí pues obviamente hay más complicados, pero con estos, que son los básicos, ustedes ya deben de poder hacer el primer grupo de ejercicios. Este último ejemplo. En un grupo de 20 socios de un club, hay 12 mujeres y 8 hombres, habiendo entre ellos un matrimonio y solo uno. Calcule de cuántas maneras distintas se puede formar un comité con 6 miembros del club, y deben de ser 3 mujeres y 3 hombres. Y además se tiene la condición de que con relación al matrimonio no pueden estar los dos al mismo tiempo. A ver, entonces 20 socios, 12 mujeres. 20 socios, 12 mujeres, 8 hombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hombres. Entonces, se va a formar un comité con 6 miembros. O sea, acá, y 3 deben ser mujeres y 3 deben ser hombres. Entonces, si no hubiese ninguna restricción, fíjense, si no hubiese restricción, estas 3 mujeres las puedo escoger de entre 12, ¿no? Si no hubiese restricción. Combinaciones de 12 de 3. Y si no hubiese restricción para los hombres, esos 3 los escojo de entre 8, combinaciones de 8 de 3. Y se multiplicaría. Pero acá la restricción es que, haz de cuenta, este es el matrimonio. No pueden estar los dos al mismo tiempo en el comité. Entonces, lo hago por casos. Inciso A. Va el hombre. Si ya va el hombre, no va la mujer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí ya está yendo el hombre. Acá necesito 3 mujeres y 3 hombres. Entonces, ¿cómo va a quedar? Esas 3 mujeres, ¿de entre cuántas las puedo escoger? 12. No, de 11. 11, porque ya no puedo escoger a la esposa. Combinaciones de 11 de 3. Y acá me hacen falta ¿qué? 2 hombres, ¿no? Y esos 2 hombres, ¿de entre cuántos se escogen? 7. 7. 7 de 2. Ese es un caso. Otro caso sería, va la mujer y no va el hombre. Acá está el hombre y no va la mujer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí está. 3 mujeres y 3 hombres. Acá hacen falta ¿qué? 2 mujeres. Y esas 2 mujeres se escogen de entre 11, ¿no? Combinaciones de 11 de 2. Y aquí hacen falta 3 hombres. Y esos 3 hombres se escogen de entre... ¿Entre cuántos? 5. Los 3 hombres. ¿Entre cuántos? 7.
de entre 7, ¿sí? Porque ya está yendo la mujer, no puedo escoger al marido de la mujer, nada más a los 7 hombres restantes, ¿sí? 7 de 3. Y ya serían todos los casos. O sea, no pueden estar los dos al mismo tiempo. Si va el hombre, no va la mujer. Y si va la mujer, no va el hombre. Y ya con esto ya tengo todas las posibilidades. Que no vaya Yo ninguno necesito, de los dos. exacto. Yo necesito un comité formado por 3 hombres y 3 mujeres. Entonces, si están con sus pleitos y todo, mejor formo uno donde no van ambos. 3 mujeres y 3 hombres. Entonces, estas 3 mujeres, ¿de entre cuántas se pueden escoger? De entre 11, ¿no? Porque la esposa no se está escogiendo. Y estos 3 hombres, de entre 7, porque no se está escogiendo al hombre. Y ya. ¿Cuánto da combinaciones de 11 de 3? $220. 165. ¿Cuántas combinaciones de 11 de 3? 165. En 12. Este es 3, este es 5, 15, 165, ¿no? Por combinaciones de 7 de 2. Acá pues si es 7 por 3, 21, ¿no? ¿Y cuánto da 165 por 21? $3,465. Combinaciones de 11 de 2, pues es 11 por 5, 55. Combinaciones de 7 en 3, pues acá sería 7 por 6 por 5, y abajo es 3 por 2 es 6. Acá solo queda 7 por 5, 35. ¿Cuánto es 35 por 55? 1925. Y combinaciones de 11 de 3, ya lo tenemos, 165. Combinaciones de 7 de 3 es 35. ¿Cuánto es 165 por 35? $5,775. 5,775, 75. ¿no? Y ya, pues es sumar estos 3. 5, 7, 13, 14, 16, 1, 10, 21, 8, 9, 10, 11. 11,100.